comprobar que esto funciona. Sí. Vale. Bueno, hola a todos. Yo soy Samuel. Formo parte de GPUL, que es la asociación, somos una asociación de grupos de programadores y usuarios de Linux, que damos charlas sobre temas de open source, y también pues tenemos los Atlantica Labs y también tenemos el HackUTC, que igual lo conocéis, que es el hackathon que hacemos todos los años sobre finales de febrero. Y pues hoy toca la charla de Docker, que eso la voy a dar yo. Entonces, bueno, ¿qué es Docker? Docker lo que te permite es coger tus aplicaciones y en vez de correrlas en el propio sistema, las transformas en un contenedor, en una caja, y entonces están ahí aisladas en esa caja. Y eso te permite tener más control sobre toda la infraestructura que estás montando. Lo iremos viendo ahora paso a paso. También mencionar que es open source. Docker es completamente open source. Y los repositorios los enseñaré después, pero están en GitHub por si alguien quiere mirar el código. Vale, primero hay que instalar Docker, porque voy a estar haciendo algunas pruebas para que podáis ver un poco cómo funciona. Entonces es importante tener Docker instalado. Los requisitos mínimos los cumplís. Yo creo que es muy raro que no haya nadie que no los cumpla, porque solo necesitáis un Linux de 64 bits con versión kernel 3, que ahora mismo la más nueva es casi la 7, así que es raro que no tengáis los requisitos mínimos. También es importante que aquí vamos a estar trabajando con la versión Community Edition, que antes se llamaba Docker Engine, y con Docker Compose. Docker Desktop no, porque esa es otra versión diferente que también está disponible para Windows, pero no funciona exactamente igual. Entonces, a ver, podréis intentar usarlas, pero puede que no os funcionen algunas cosas o puede que haya cosas que funcionen diferente. Y lo mismo con el Community Edition, porque a veces en algunos, igual ahora lo cambian un poco, pero a veces hay diferentes paquetes según para Docker o Docker CE, entonces eso es importante que lo miréis. Normalmente en la página web de Docker oficial, si buscáis cómo instalar Docker en tal distribución, os va a poner los repositorios para añadir y cómo instalarlo. Buscas en internet cómo instalar Docker en X y probablemente os llevará a la página oficial de Docker y seguir las instrucciones y lo instaláis. También recomiendo que ejecutéis este comando para meter a vuestro usuario en el grupo de Docker, porque si no, cada vez que queráis ejecutar un comando vais a tener que meterle sudo. Entonces, con esto os ahorráis tener que estar poniendo sudo todo el rato. Lo que sí, si hacéis este comando vais a tener que cerrar sesión y volver a iniciar sesión, pero bueno, lo recomiendo. Y después el servicio, porque si no estáis corriendo el servicio de Docker no va a funcionar. Entonces, habilitarlo es opcional, pero sí que tenéis que iniciarlo para que esté corriendo. Vale, mientras instaláis y tal, o para los que no tengáis instalado y tal, yo voy a explicar un poco sobre la historia de los contenedores, cómo llegamos hasta aquí, y después sí que ya empiezo a explicar Docker como tal. Vale, lo primero de todo, antes las aplicaciones pues, se desplegaban en un servidor. Tenías tu servidor con tu sistema operativo y tú ponías la aplicación a ejecutar en el propio sistema operativo de normal. Y después empezó a usar la virtualización, que eso probablemente será un concepto que conozcáis todos mucho mejor, que son las máquinas virtuales. Entonces vosotros cogéis y creáis, mediante instrucciones especiales de la CPU, podéis tener otro sistema operativo corriendo dentro de vuestro sistema operativo. Y ahí podéis poner vuestras aplicaciones a funcionar. Y eso es lo que se empezó a usar después, porque también permitía eso, aislar las aplicaciones. Y el problema que había era que la virtualización era un poco pesada, porque, claro, necesitas correr un sistema operativo entero. Entonces en Linux se empezaron a crear funcionalidades para intentar conseguir esto de los contenedores, que son los namespaces y los cgroups, que básicamente lo único que hacen es coger el namespace, lo que hace es tú coges tu proceso que tienes corriendo en tu sistema operativo y lo que hace Linux es que el proceso piense que es el único proceso que está corriendo en el sistema operativo. Entonces el proceso se va a pensar que es lo único que está corriendo en todo el sistema. Eso es básicamente lo que hace el namespace. Y después los cgroups lo que permiten es distribuir los recursos de tu máquina entre todos los diferentes namespaces. Entonces tú puedes coger tu CPU, tu RAM y distribuirlos
acorde según como mejor te interese. Y después empezaron a aparecer el XC y Docker, que el XC es el sistema de contenedores propio de Linux, que es el que se usa, también se puede seguir usando hoy en día, pero perdió bastante popularidad. Y Docker, que fue inventado por una compañía que antes se llamaba .cloud, que hacía esto de subir tus aplicaciones a la nube, el programa as a service, y como eso no les funcionó muy bien, empezaron a investigar en esto de los contenedores y surgió la compañía que ahora mismo es Docker y el proyecto como tal de Docker. Y después se empezó a adoptar lo que se usa a día de hoy, que son Containerd y Runc, porque Docker antes lo que usaba era LXC por debajo. El problema es que, claro, como estaba todo el rato cambiando LXC con las nuevas versiones del kernel, como que eso no les funcionaba muy bien porque había errores todo el rato. Así que decidieron adoptar Containerd, que es mucho más moderno, mucho más estándar y no les daba tantos problemas como LXC. Y después la OCI, la Open Container Initiative, creó un estándar para Runc, para ejecutar los propios procesos. Y ahora mismo es pues eso, también lo que se usa junto con Containerd, que es todo especificaciones abiertas. Vale. Hay más alternativas aparte de Docker para contenedores. Las más famosas, pues eso, Kubernetes y Podman. Pero aquí nos vamos a centrar en Docker, no vamos a hablar de las otras dos. Vale. Entonces nada, vamos a ver una pequeña comparativa de las dos opciones que tienes para aislar tus aplicaciones, que son contenedores o máquinas virtuales. Vale. Primero de todo, los contenedores son más ligeros, porque no tienes que virtualizar un sistema operativo entero, es solo la aplicación. Entonces es mucho más ligero. Las máquinas virtuales lo que sí que permiten es usar un kernel diferente, porque al final tus aplicaciones, aunque se piensen que es lo único que existe en el sistema, siguen comunicándose con el mismo kernel. Entonces, si tus necesidades dependen de tener un kernel diferente, sí que tendrías que usar una máquina virtual. Los contenedores sí que son más rápidos de modificar, aunque a día de hoy sí que con ayuda de hipervisores modernos y tal es más fácil manejar máquinas virtuales. Los contenedores siguen siendo mucho más rápidos de modificar, poner a funcionar, etcétera, etcétera. Y lo que sí que las VMs pues, permiten mayor aislamiento, obviamente. Los contenedores pues, funcionan a nivel del sistema operativo porque son cofunciones del kernel, como dije anteriormente, pero las máquinas virtuales sí que es con instrucciones propias de la CPU, entonces sí que proporciona mayor aislamiento. Vale, ahora sí que vamos ya con los conceptos de Docker. Y el primero de todo es la arquitectura, cómo está montado Docker. Pues Docker está hecho en Go, en Golang. Es un lenguaje imperativo que hereda ciertas cosas de C y está bastante bien. Yo, la verdad, os recomiendo aprenderlos. Mola mucho. Y estos, como dije antes, son los repositorios oficiales que tiene Docker, que son el de Moby y el propio de Docker, que tiene todo el código que hace falta. Y aquí tenemos un pequeño diagrama que hice con el funcionamiento de Docker. Básicamente, los contenedores funcionan con imágenes. Entonces, tú tienes tu imagen, que es como una foto de la aplicación, y esa imagen, cuando creas el contenedor y se ejecuta, bueno, es eso, el contenedor que estás ejecutando, pero todos vienen a partir de una imagen, que se ejecuta con el runtime, que es el que se encarga de poner esa aplicación a funcionar aislada del resto de procesos de tu sistema. Y Docker es el daemon, es lo que controla todo de por medio. Entonces, al ser un daemon, lo que permite también es que puede ejecutarse en otras máquinas. Entonces, tú podrías estar ejecutándote contra un daemon remoto de Docker si quisieras. Y tú lo que usas es pues, el CLI, que es la propia aplicación que tienes en tu PC, con el que te comunicas con el daemon y le mandas los comandos. Entonces, este es el diagrama básico de cómo funcionarían los contenedores con Docker. Vale. Y ahora vamos a ver sí que ya los propios contenedores.
Vale. Un contenedor es como dije antes, es una foto de la aplicación. Entonces, tú tienes una imagen que especifica un estado de la aplicación y tú esa imagen es la que pones a funcionar. Entonces, eso lo que te permite es que si dejara de funcionar por lo que fuera, si tu aplicación fallara, tú podrías tirarla abajo y volver a reconstruirla a partir de la misma imagen, asegurándote de que va a estar en ese estado. Entonces, eso está bastante bien, porque si tuvieras todas tus aplicaciones corriendo en el servidor de forma nativa, pues imagínate que una aplicación empieza a fallar, pero como está corriendo en el sistema, pues igual puede afectar a otras aplicaciones. Entonces ahí empiezas a tener un problema. Entonces lo bueno de los contenedores y de Docker es eso, que te permite tenerlo completamente en un mismo estado siempre que lo levantes. Vale, y el comando básico para ejecutar una imagen es docker run. Entonces, hay que diferenciar que estos serían los argumentos que le pasas a Docker y después le puedes pasar argumentos propios a la imagen como si fuera pues, un programa de CLI. Y esto ejecutará lo que es el entry point de la imagen, que veremos después lo que es. Entonces, por daros un ejemplo rápido. Sí, espérate, igual tengo que hacer así. Vale, ahora sí. Vale, si yo por ejemplo hiciera docker run Python, no, me la tiene que descargar, no la tengo descargada. No le lleva mucho, pero sí que la primera vez que descarguéis una imagen y la pongáis a funcionar, la tiene que descargar. Como podéis ver, hay varias descargas diferentes ocurriendo al mismo tiempo. Os dejo que penséis qué puede ser eso y después os explico lo que es, para que intentéis reflexionar un poco. Vale, y se ha ejecutado y no ha ocurrido nada. Y probablemente alguno esté pensando por qué no ha ocurrido nada. Vale, es muy simple. Python al final es, pues si tú ejecutaras Python en tu máquina local, simplemente te abriría un Python cualquiera. Pero aquí simplemente le estamos diciendo al contenedor que se ejecute. Entonces, si miramos aquí, sí que tenemos nuestra imagen de Python que se ejecutó y salió inmediatamente. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna entrada de terminal que se metiera en esa imagen a ejecutarse. Pero si hiciéramos así, sí que ahora podríamos tener aquí nuestro Python que está corriendo dentro de un contenedor. Y de hecho, si hiciéramos así, ¿ves? Ahí está, nuestra imagen que está ejecutándose. Entonces, todo lo que hagamos ahora en este Python, en cuanto salgamos del contenedor, va a desaparecer para siempre. No va a quedar ningún rastro. Entonces, pues aquí podrías hacer, bueno, cosas de Python. Los que sepan mejor de Python, pues bueno, pues eso, para que veáis un ejemplo de cómo se vería. Vale. Vale. Algunos de los argumentos que tenemos para esto. Si no le ponemos nada, solo vamos a ver el standard output y el standard error de... Bueno, no lo mencioné antes, pero no sé si hay alguien que no esté familiarizado con el concepto de standard input, standard output, standard error. Vale. En un proceso, tú cuando ejecutas un proceso, hay tres componentes principales de ese proceso, que es el standard input, que es por donde tú escribes al proceso. O sea, si tú estás, por ejemplo, en un programa de terminal Python y escribes un comando de Python, eso es el standard input. El standard output es por donde aparecería la salida. Entonces, la respuesta del comando sería el standard output, y el standard error es como un standard output, pero específico para errores. Entonces, si tú, por ejemplo, quisieras solo ver los errores del proceso sin ver todo lo demás que va soltando, pues simplemente te fijas en el standard error. Entonces, de normal, Docker solo nos va a enseñar el standard output y el standard error. Pero si pusiéramos estos dos parámetros de aquí, sí que nos abriría también el standard input y podríamos ejecutar comandos, que es por eso por lo que antes en Python no ocurrió nada, pero después cuando pusimos "-ti" sí que ocurrió. Vale. Entonces con "-t" pues abres un TTI, un terminal, y con "-i" le dices que le meta standard input.
También, si quisieras poner streams específicos, podrías hacer "-a" y poner en plan "-a standard input", "-a standard output", o cualquier otro que tengas, porque puedes tener más de esos. Y después "-d" es para que se ejecute en segundo plano. Entonces no te va a mostrar nada, simplemente se va a poner a ejecutar en segundo plano. Vale. Y eso, los argumentos corresponderían a los que ejecutas de la propia imagen. Entonces, si por ejemplo la imagen es Python, tú lo que pongas en donde pone ahí argumentos son cosas que le pasas a Python, no a Docker para que... O sea, nociones es lo que le pasas a Docker y argumentos es lo que le pasarías a Python, en el caso de la imagen de Python. También podemos crear el contenedor sin empezarlo. Entonces, si hiciéramos docker create, se crearía el contenedor y estaría preparado, pero no se llegaría a ejecutar. Y si hiciéramos start, sí que se empezaría a ejecutar como tal. Después, lo que ejecuté antes, si queréis ver los contenedores que tenéis en vuestro sistema, usáis docker ps. Y con "-a" podéis ver todos, incluso los que están parados. Entonces, por eso puse "-a" antes, porque el de Python había parado, entonces por eso ponemos "-a". Más comandos: docker stop, parar el contenedor; docker remove, para borrar los datos, que es importante que para poder borrar los datos de un contenedor tiene que estar parado. Y es importante recalcar que con datos del contenedor me refiero a la información que guarda Docker sobre ese contenedor, porque como pudisteis ver, cuando se paró nuestro contenedor de Python, Docker seguía almacenando información de ese contenedor. Pero eso no es información de dentro del contenedor, es simplemente lo que guarda Docker de que hemos ejecutado ese contenedor. Y una vez nuestro contenedor se pare, sí que ya, si lo volviéramos a levantar, sería desde el punto de la imagen que teníamos. Y con container prun pues podemos borrar todos los que estén parados, por si queremos hacer limpieza. Y pues aquí tenéis algún comando más interesante sobre contenedores básicos, como por ejemplo forzar que se apague un contenedor, cambiarle el nombre, porque por defecto Docker, como pudisteis ver antes, a la derecha del todo aparecía ahí un nombre raro, eso es porque Docker le da nombres aleatorios. Entonces, si queréis ponerle un nombre como tal, podéis usar rename y ya está. Y después el post y on post, que eso ya es un poco más específico de los procesos, y eso no se suele usar mucho, pero bueno, yo os lo dejo ahí porque a veces puede hacer falta. Vale. Docker exec. Esto lo que nos permite es que nosotros podemos ejecutar un comando en nuestro contenedor. Como ya expliqué antes, hay una tiza aquí, sí, vale. Lo que hace Docker, o los contenedores como tal, es que nuestro proceso se piense que es el único proceso que hay en el sistema. Entonces, si tenemos Python, que bueno, no sé si algunos lo sabréis, pero en Linux, normalmente, en Linux todos los procesos heredan de otros procesos, entonces es como un árbol. Tú tienes el proceso principal, que es init, que es el proceso de arriba del todo, y todos los demás heredan. Entonces, a nivel de contenedor, en nuestro caso de imagen de Python, Python funcionaría como el init del contenedor, entonces es el proceso padre de todos los otros procesos. Pero eso no significa que sea el único proceso que puede haber ejecutándose, puede haber más. Nosotros, por ejemplo, podríamos poner a ejecutar pues, un terminal para poder hacer nosotros operaciones mientras Python está trabajando. Entonces, ese terminal heredaría de Python, ¿vale? Y eso es lo que nos permite docker exec. Entonces, tú le puedes decir a un contenedor que ejecute un comando y el proceso principal lo pondrá como su hijo. Y se suele usar también, en el caso de shells, con -t y -i, para abrir un terminal. Por ejemplo, tú imagínate que tu contenedor de repente ha fallado y quieres saber por qué. Pues puedes hacer docker exec -ti, el nombre del contenedor y un terminal. Y ahora puedes abrir un terminal y mirar a ver, uy, esto por qué ha fallado aquí, voy a mirar los logs, voy a mirar lo que hay montado y según eso ya veo. Y después mi personalmente comando favorito, que es docker inspect. Que docker inspect lo que te permite ver es todo. Tú haces docker inspect y el nombre de un contenedor y te va a dejar ver todas las métricas y toda la información que quieras, direcciones IP, nombres, uso de recursos, todo. Entonces, está muy bien, porque también, aparte de docker exec, también te permite ver más información de un contenedor. Entonces, si por ejemplo... Vale. Sigue corriendo eso. No, vale.
Vale, vamos a correr ahí nuestro Python, vamos a hacer docker ps, y de nombre le ha dado esto, que es un nombre aleatorio. Uy, espera, no lo he copiado todo. Ahí está. Docker inspect, y vamos a ponerle eso. Y, como podéis ver, nos da bastante información. ID, cuándo se ha creado, el estado en el que está, el hash de la imagen, y mucha información sobre uso de recursos, y bueno, bastantes cosas. La dirección IP predeterminada y todo eso. Entonces está bastante bien. Y eso además lo podéis combinar. Es para el otro lado. Lo podéis combinar con varios argumentos para poder especificarle qué queréis ver. Porque al final es un árbol es como una especie de árbol JSON que no sé si sabéis todos lo que es JSON. Bueno, JSON es simplemente un lenguaje de clave-valor, entonces tienes clave tal, 2 puntos y el valor. Y pues puedes tener que el valor sea otro conjunto de claves con más valores. Entonces tú le puedes decir a inspect que te ponga solo X valores del árbol de toda la información que hay. Entonces eso está bien si, por ejemplo, quieres monitorizar tus contenedores. Y también nos sirve para ver el historial de métricas del contenedor, salvo que se haya borrado. Y si queréis ver en tiempo real los usos de CPU, memoria y tal, con Docker Stats se abre como una especie de administrador de tareas del contenedor. Entonces podéis ver uso de CPU, uso de memoria, uso de red, etc. Y después Docker Logs, porque claro, nosotros lo que dijimos antes es que por defecto Docker te engancha a standard output y standard error. Pero tú le puedes poner que se ejecute en segundo plano. Pero si después quieres volver a ese contenedor y ver todo lo que ha puesto por standard output en ese tiempo que ha estado ejecutándose en segundo plano, pues con Docker Logs. Docker Logs lo que te permite es ver esas salidas de standard output y standard error. Y también funciona para contenedores parados, porque guarda todo el historial de todo lo que salió por standard output. Parámetros útiles, con "-f" podemos verlo en tiempo real, entonces si va saliendo nuevas cosas, lo aparecerán, entonces sería lo mismo que nos enganchara standard output y standard error directamente, y con "-t", porque por defecto no aparece, nos pondría la hora en la que apareció por standard output ese texto. Vale, ahora segundo concepto, bueno, tercero concepto importante de Docker, las imágenes. Porque todos los contenedores vienen de imágenes. Otra vez, es una foto de una aplicación. Es inmutable tras su creación. Entonces, ¿qué significa eso? Si tú tienes una imagen de Python, esta imagen es inmutable. Lo que significa que todas las veces que inicies un contenedor a partir de esta imagen va a ser lo mismo, porque es inmutable, no se puede cambiar. Los cambios no persisten entre usos. Entonces, si yo uso una imagen en un contenedor y acabo de usar ese contenedor, esos datos se pierden. Entonces, no persisten entre usos. Si yo volviera a ejecutar esa imagen, sería otra vez desde cero. Y se pueden crear a través de lo que son unas listas de instrucciones, que veremos ahora un poquito más lo que son, que pueden ser los Dockerfiles y los layers, que ya veremos ahora. Vale. Las imágenes heredan unas de otras, principalmente. Es la forma más fácil en las que se hacen. Entonces, la imagen de arriba del todo sería la imagen Scratch, que es una imagen completamente vacía, no tiene nada, absolutamente nada. Y después están las imágenes base, que son las que heredan directamente de Scratch, que normalmente suelen corresponder a distribuciones básicas de Linux, pero muy minimizadas. Entonces puede ser un Debian o un Alpine o un Ubuntu. Entonces es como una instalación de ese sistema operativo, pero muy minimizada y corriendo con el kernel del sistema operativo del host, no es uno diferente. Y después tienes todas las demás que heredarían de arriba. Entonces esto está muy bien, porque tú imagínate que quieres tú imagínate que haces una aplicación en Python y quieres transformarla en un contenedor. Si tuvieras siempre que hacer tus imágenes desde Scratch, sería horrible, porque tendrías que montar todo el sistema de ficheros, paquetes, tal. Entonces lo bueno de esto es que tú podrías simplemente crear tu aplicación aquí, heredando directamente desde Python. Entonces ya tienes Python instalado, tienes ya el administrador de paquetes de Python, entonces puedes correr tu aplicación directamente sin tener que preocuparte de montar todo lo de arriba. Entonces por eso está bien que sea en sistema de
de árbol. Y después, los Dockerfiles son listas de instrucciones que se ejecutan, bueno, eso, se ejecutan una después de otra y dan como resultado una imagen. Entonces, no voy a entrar en demasiado detalle, pero un ejemplo básico de cómo sería un Dockerfile, sin poner exactamente la sintaxis, pues sería primero especificar de qué imagen partes. Entonces, por ejemplo, imaginaros que eso, el ejemplo que vimos, partimos de nuestra imagen de Python. Entonces partiríamos a partir de aquí y vale, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues instalar nuestros paquetes. Entonces le decimos a Docker que haga un pip install de lo que sea, de todas las dependencias que necesite nuestra aplicación. Entonces va a instalar todas las dependencias. ¿Qué más? Pues copiar los archivos del código fuente. Tienes tus archivos en tu sistema operativo, pero los tienes que copiar al contenedor, los archivos .py. Entonces, pues, copy los .py. Y después lo que quedaría es especificar la condición para que se arranque el contenedor, que es lo que conocemos como entry point, que en este caso sería pues, el comando python main.py. Entonces, el entry point sería esto de aquí. Y esto es lo que se ejecuta cada vez que creas un contenedor desde una imagen. Entonces, si tú tienes una imagen de tu aplicación de Python, cada vez que crees un nuevo contenedor a partir de esa imagen, se va a ejecutar esto. Entonces, eso es lo que nos permite la imagen. Todos estos comandos que hemos ejecutado aquí nos han dado como resultado una imagen de nuestra aplicación. Entonces, cada vez que hagamos un contenedor desde esa imagen, siempre va a ser un estado que conocemos, que es este de aquí. Entonces, eso nos permite todo el tema de reusabilidad, que en mayor aislamiento, que nos dé menos problemas. Y el entry point es eso, es el comando que se ejecuta. En esta página web de la documentación de Docker tenéis más información sobre la sintaxis propia de lo que sería un Dockerfile, por si os interesa aprender a crear vuestros propios contenedores. Y después están los layers, que esto es otro concepto importante de Docker, que son los conjuntos de modificaciones de nuestra set de instrucciones que van a crear nuevas capas en el contenedor. Entonces, una imagen está compuesta de varios layers. Esto, por ejemplo, sería aquí un layer. Esto sería otro layer. Entonces tenemos aquí nuestro layer 1 y nuestro layer 2. ¿Qué nos permite esto? Pues sobre todo a nivel de eficiencia. Tú imagínate que quisieras descargar a nivel de eficiencia, si tú quieres descargar otra imagen remota y esa imagen resulta que tiene instrucciones compartidas, pues esas instrucciones, si ya las tienes descargadas, no las va a volver a descargar. Y eso se computa con hashes, porque se hace un hash de la información de ese comando que se ejecutó. Entonces, si el hash que vas a descargar es el mismo, pues ya no lo vuelve a descargar porque ya lo tienes. Entonces, eso permite mayor eficiencia tanto a la hora de crear imágenes, porque si quieres compilar una imagen, por ejemplo, haces un cambio a tu imagen, imagínate que imagínate que solo hemos cambiado los archivos .py de nuestra aplicación. Si quisiéramos volver a compilarla y tuviera que volver a hacer todo esto, que en este caso solo son dos instrucciones, pero podrían ser muchas más, podría ser mucho tiempo perdido de esperar a que se haga. Entonces, como esto no ha cambiado, nuestras dependencias no han cambiado, esta layer, esta capa, se mantiene igual. Entonces, solo cambiaría a partir de aquí. Pero si cambiaran nuestras dependencias, sí que tendría que volver a ejecutarse todo de arriba para abajo. Entonces, si por ejemplo cambiáramos las dependencias, sí que se tendría que ejecutar esto y esto otra vez, aunque no hayamos cambiado nuestros archivos, porque va de arriba para abajo, es en formato árbol. Si cambia algo de arriba, tiene que cambiar todo de ahí para abajo. Y entonces, pues las capas podríais pensar de ellas como imágenes anónimas. No tienen nombre, pero contienen un estado de información sobre nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, pues eso, tenemos nuestra imagen base, capa 1 sería, bueno, instalamos las dependencias y tendríamos nuestra primera capa, que sería la imagen con paquetes, copiamos el código fuente, tendríamos la siguiente capa, que sería nuestra aplicación con el código fuente, metemos el entry point y después la propia aplicación ya será el contenedor que queremos en cuanto se ejecute. Aparte de usar
Dockerfiles, también podemos añadir capas a nuestro contenedor de forma directa. Entonces, si por ejemplo tenemos ya nuestra aplicación ejecutándose, vale, imaginaros que esto ya es un contenedor que se está ejecutando y abrimos dentro una shell de bash, por ejemplo, y cambiamos unos cuantos archivos, ¿vale? Con docker exec nos metemos en una sesión de bash y cambiamos unos cuantos archivos. Por eso nos va a dar otra capa nueva, ¿vale? Entonces ahora nuestro contenedor ya no está en el mismo estado del que estaba la imagen original, porque ahora hemos hecho cambios en ella. Por ejemplo, después ejecutamos, pues, por ejemplo, una apt update, ¿vale? Ejecutamos una apt update con docker exec y ahora tendríamos nuestra cuarta capa. Y ahora esto realmente podríamos transformarlo otra vez en una imagen nueva. Entonces ahora podríamos tener dos imágenes, la que teníamos originalmente y la que tenemos ahora después de ejecutar esos comandos extra. Entonces es otra forma de crear imágenes sin necesidad de usar Dockerfile, ¿sabes? Simplemente tienes tu contenedor, ejecutas los comandos que quieres y dices, vale, pues ahora esto es una nueva imagen. Y el entry point sigue siendo el mismo, porque no ha cambiado en ningún momento, no le hemos dicho que cambie, entonces va a seguir siendo el mismo. Entonces esto lo que va a darnos es una imagen nueva, en la que hemos cambiado unos cuantos archivos, hemos actualizado los paquetes y se va a volver a ejecutar la aplicación. Y eso, podemos ver las capas nuevas que se han generado usando Dockerdif. Entonces, si hemos ejecutado comandos, si hemos ejecutado nuestro bash y nuestro apt update, el Dockerdif nos dirá, vale, se ha ejecutado esto, y este es el hash correspondiente. Y con container commit podemos transformarlo en una imagen. Entonces nuestro contenedor ahora pasará a ser una imagen. Esto no significa que nuestro contenedor desaparezca, vale, el contenedor sigue ahí. Lo que pasa es que ahora va a haber una imagen que corresponda al estado en el que está ese contenedor. Y también podéis usar directamente el parámetro -change y pasarle instrucciones de Dockerfile. También es otra forma de añadir capas. Y con Docker Image History podemos ver el historial de todo lo que se ha ejecutado en una imagen. Vale. En el caso de Python creo que no va a haber mucha cosa. Bueno, no hay alguna. Vale. Empezamos desde abajo del todo, vale. La de abajo del todo es la más antigua. Entonces lo primero es, pues claro, la imagen de Python deriva de Debian. Entonces primero tenemos el comando de Debian, que sería este de aquí, que es simplemente copiar pues los datos de la distribución de Debian, todo el sistema de ficheros y tal, al contenedor. Y después ya tenemos lo de Python, por ejemplo, run, apt update, aquí le pone unas cuantas variables de entorno, ejecuta otra vez un apt update, pone la versión de Python y el hash, y ya pone nuestro entry point, que sería este de aquí, que es Python 3. Entonces esto es lo que se va a ejecutar cuando creemos un contenedor a partir de la imagen. Y eso sería el historial de la imagen. Vale. Vale, siguiente concepto, los registros. Los registros lo que son repositorios de contenedores. Entonces, ¿conocéis aquí todos lo que es GitHub? ¿Hay alguien que no sepa lo que es GitHub? Vale. Tú en GitHub publicas tu código. Pues en un registro sería lo mismo, pero para contenedores. Tú publicas tus contenedores. Entonces, de ahí es principalmente de donde se descargan todos los contenedores que usamos. Esperen, esto está ahí. El registro principal es Docker Hub, que es el que mantiene Docker, que es donde donde están la mayoría de las imágenes realmente, pero hay varios más. Hay uno propio de GitHub, que es el GHCR, hay uno de Amazon, hay de Google, y realmente si os ponéis a buscar hay muchos registros. Entonces vosotros podéis coger vuestras imágenes y publicarlas ahí para que otra persona las pueda usar. Cuando descargamos una imagen, cuando hacemos el Docker Run, lo que visteis antes era que se descargaban varias cosas en paralelo. ¿Alguien me sabe decir ahora qué son esas cosas que se estaban descargando en paralelo? Las capas, sí. Lo que se estaban descargando eran las capas. Entonces, otra ventaja que nos da, que se pueden descargar en paralelo.
porque simplemente se descargan todos los datos de las capas y ya está. Entonces, con Docker Pool podemos descargar una imagen con todas sus capas incluidas. Y eso, si descargamos una imagen nueva y, por ejemplo, comparte capas con otra imagen, la descarga va a durar menos porque ya hay cosas que ya tenemos. Esa es otra ventaja del sistema de capas. Nosotros ahora la etiqueta predeterminada, que es básicamente la versión, que sigue esta nomenclatura de aquí, que parece un poco peliaguda, pero realmente no tiene mucho misterio. Si tú quieres cargar una imagen, el Python que pusimos realmente lo que nos está diciendo es, o sea, hay cosas que ya se asumen, que en este caso sería esto de aquí, que el host y el port por defecto es docker.io, que corresponde a la página web de donde se descargan los registros de Docker. Nosotros le podemos poner otro, por ejemplo, el GitHub le podríamos poner ghcr.io si queremos descargar una del de GitHub o lo que sea. O podría ser un sistema de IP puerto simplemente, entonces IP, dos puntos puerto, tal. Después, namespace, repository. Esto, por ejemplo, normalmente lo que se hace es que tú si quieres hacer una imagen, si por ejemplo quisiera hacer una imagen mía de mi aplicación de Python, pues le pondría Samuel / aplicación de Python, para que se distinga que es una aplicación mía. Las imágenes más famosas, tipo Python y tal, va todo junto, porque si no porque al final eso puede ser si no Python / Python y es un poco superfluo, entonces simplemente Python. Y después el tag correspondería con nuestra versión. Entonces podemos tener varias versiones de nuestra imagen. Entonces, por defecto, la que va a descargar Docker es latest, que es la más nueva. Entonces, se va a descargar siempre la más nueva. Nosotros podríamos ponerle 2 puntos y, por ejemplo, si quisiéramos Python 3.9, que ahora la más nueva creo que es la 3.16 o algo así, si quisiéramos la 3.9 le ponemos 2.3.9 y ya está. O también se puede usar a veces dependiendo de la distribución, porque la imagen de Python, por defecto, viene heredada de Debian, como visteis antes, pero hay también versiones que heredan de Alpine, de Ubuntu y de varias más. Entonces le podríamos poner 2 puntos versión Ubuntu y nos descargará una que esté basada en Ubuntu. El efecto del host es Dockerio y el tag principal es eso, el latest, que es la más nueva. Y también a imágenes ya existentes le podemos dar otros nombres con Docker tag. Entonces podemos coger una imagen y darle, por ejemplo, imagínate que tenemos nuestra imagen en Dockerio y la queremos publicar también en GitHub. Pues le hacemos un tag y le ponemos la dirección que sería de la imagen correspondiente con GitHub. Entonces ahora tenemos nuestra imagen con esos dos nombres. Con Docker ImageLS podemos ver las imágenes que tenemos. Con Docker ImageRM borramos una imagen. Y con Prum, pues borramos todas las imágenes que no estén en uso en el sistema. Como podéis ir viendo y como vais a poder ver después, hay muchos comandos que se van pareciendo entre ellos, porque los diferentes módulos y conceptos que tiene Docker comparten muchos comandos, pero cada uno para su propia cosa. Entonces, con container haces cosas con Docker Container, haces cosas de contenedores, con Docker Image haces cosas de imagen y después veremos que hay más cosas. Y los comandos suelen parecerse. Y eso, podemos borrar todas las imágenes. Sí. Para borrar todas las imágenes que no estén en uso, usamos el parámetro -a. Pero por defecto no borra las que no estén en uso, borra las que no estén etiquetadas. ¿Por qué? Porque tú imagínate que descargas la imagen de Python más nueva, que es la latest. Y después de un tiempo vuelves a hacer Docker Pool, pero claro, ahora hay una nueva versión de esa imagen. Entonces, lo que va a hacer Docker es que, claro, el nombre de latest no lo pueden compartir dos imágenes al mismo tiempo, porque entonces tendrías ahí una confusión. Entonces, la imagen antigua pasa a no tener nombre, a no tener etiqueta, y la imagen nueva que has descargado pasa a ser latest. Entonces, la imagen antigua, simplemente se identificará por su hash. Entonces, con Docker Image Prum podemos borrar todas esas imágenes de versiones antiguas que no nos interesan. Vale, y después con Docker Push podemos subir nuestras propias imágenes. Es importante que hay que taguearlas antes de subirlas, tienes que ponerle el repositorio, el nombre y todo eso. Y también con Docker Login tienes que meter tus credenciales para poder iniciar sesión en los repositorios y que se suba tu imagen. Vale, volúmenes, siguiente concepto de Docker. Os mentí un poco al principio cuando os dije que las imágenes
no guardan información entre reusos, porque como tal no la guardan, pero sí que podemos hacer que la guarden. ¿Cómo? Con volúmenes. Nos permiten guardar información persistente de uno o varios contenedores. Porque claro, imagínate que tenemos una imagen que es una base de datos. Claro, si cada vez que se tuviera que reiniciar la base de datos se perdiera toda la información de la base de datos, tendríamos un pequeño problema. Entonces, para eso están los volúmenes. Los volúmenes guardan la información que nos puede hacer falta para nuestro contenedor. Entonces, en el caso de eso, de una base de datos, que es el ejemplo más común, tendríamos un volumen que mantendría la información de la base de datos. Entonces, nosotros podríamos tirar abajo nuestra imagen, en nuestro contenedor, actualizarlo, cambiarle las cosas, volver a levantarlo y nuestra base de datos seguiría estando ahí. La imagen como tal sí que mantendrá su estado de que ejecutará todo esto, pero al leer la información de la base de datos la va a leer del volumen, entonces no va a ser, una base de datos vacía, sino que va a ser la que teníamos antes. Hay que diferenciar que hay dos cosas diferentes en Docker, que son los bind mounts y los volúmenes. Para daros un... Os lo voy a explicar rápidamente aquí, la diferencia. Y después vemos una pequeña comparación. Vale. Los volúmenes, si por ejemplo tenemos nuestra base de datos y nuestra base de datos está leyendo la información de la base de datos del directorio /data, por ejemplo. Entonces tenemos nuestro directorio /data, que es donde está guardada la información. Entonces, si nosotros creáramos un contenedor vacío sin volúmenes, ese /data estaría vacío cada vez que iniciáramos un nuevo contenedor. Pero si nosotros creamos un volumen con nuestra información de la base de datos y le decimos que este volumen corresponda a la dirección /data del contenedor, cada vez que levantemos el contenedor, /data, en vez de ser lo que habría en la imagen, o sea, vacío, sería lo que habría en el volumen. Entonces así nuestra aplicación puede leer la base de datos que nos interesa. Y la diferencia entre los volúmenes y los bind mounts es que los volúmenes los maneja Docker y los bind mounts corresponden con una dirección de nuestro propio sistema. Entonces, imagínate que tú tienes en tu /home, que es el directorio de tu usuario, y tienes la base de datos, ¿sabes? Y aquí tienes la información de la base de datos. Esto en tu sistema operativo, no en el contenedor. Y ahora le dices a Docker que esta carpeta de aquí, este directorio de aquí, se corresponda con /data. Eso es un bind mount. Vale, estás diciéndole a Docker que una carpeta, un directorio de tu sistema operativo corresponda con otro directorio del contenedor. Pero los volúmenes los maneja Docker. Entonces, vamos a ver ahora que eso cambia un poquito las cosas. Vale, los volúmenes los maneja Docker y los bind mounts los manejamos manualmente, son directorios de nuestro sistema operativo. Los volúmenes son compatibles con la API de Docker, porque al estar manejados por Docker eso nos permite manejarlos directamente con comandos de Docker, pero los bind mounts no, los bind mounts se manejan con comandos del propio sistema operativo, al final es una carpeta de nuestro sistema. El input-output está más optimizado en los volúmenes y en los bind mounts es el input-output del sistema de archivos que tengas puesto. Y finalmente, aunque realmente todos los volúmenes están localizados en este directorio de aquí, ¿vale? Entonces, si quisieras, por el final los volúmenes tienen que estar en algún lado, entonces están en este directorio normalmente. En cambio, los bind mounts pueden estar en cualquier sitio de tu sistema operativo. Así que, la pregunta es, ¿cuál usar en cada caso? Pues a ver, normalmente lo que se hace es que si tú, por ejemplo, quieres archivos de configuración, un .json o un .ini o lo que sea de la aplicación, esos los haces un bind mount, porque así tú puedes coger y editar el archivo de forma fácil y sencilla. Pero, por ejemplo, una base de datos que es un montón de archivos binarios con información que no vas a entender, pues eso no lo vas a tocar tú, entonces eso dejas que lo maneje Docker directamente. Pero si sí que quieres tocar esa información, entonces sí que lo normal es hacerlo un bind mount. Y puedes cambiar, bueno, si quieres cambiar el directorio de los donde se guardan los volúmenes y toda la información de Docker, lo puedes hacer con el parámetro data root en ese archivo de ahí. Vale. Comandos, es lo mismo.
igual que con imagen, con ls hacíamos las imágenes, con volumen ls vemos los volúmenes. Con volume prune borramos los volúmenes que no estén vinculados a ningún contenedor. Con rm borramos un volumen y con inspect pues vemos toda la información de un volumen. Ahí muestra todos los volúmenes anónimos incluidos. A veces, básicamente, Docker, el contenedor puede crear sus propios volúmenes dependiendo de sus necesidades, que no son volúmenes con nombre, sino que son volúmenes que simplemente están ahí, ¿sabes? Que puede ser, por ejemplo, un caché, ¿sabes? Porque si el contenedor puede mantener un caché de información para acelerar ciertas operaciones. Entonces eso sería un volumen anónimo. Sería un volumen que se mantendría entre ejecuciones, pero no tiene nombre ni nada. Vale. Y sí, vamos a ver ya redes, que es, creo que es el último concepto ya. Porque claro, tenemos nuestros contenedores, pero nos puede interesar comunicarnos entre ellos. Entonces, para eso están las redes. Vale. Hay varios drivers de red para comunicar contenedores. Vamos a verlos todos. Bueno, hay uno principal que es el que se usa para todo y los demás están ahí por si te pueden interesar. Vale. El primero es el bridge. Bueno, me voy a meter ahora en un poco de redes, entonces no os asustéis, pero si tenéis redes un poco oxidadas sí que igual puede costar un poquito. Pero lo voy a intentar explicar bastante fácil. Vale. Bridge es el driver predeterminado. Lo que hace es unir todos los contenedores en una misma subred, porque tú tienes, en tu sistema operativo, tienes las varias interfaces de red, que por ejemplo en mi portátil pues serían la de Ethernet, que sería F0, y la de Wi-Fi, que sería WLAN 0, ¿vale? Y tú tienes aquí tus direcciones IP que corresponderían a esa interfaz, y el gateway y todo eso. Pues Docker tiene la suya propia, que es Docker 0. Vale, entonces todo contenedor que creemos se le va a asignar una IP en esta interfaz de aquí, que es la interfaz de Docker. Entonces, ¿eso qué permite? Que los contenedores se están comunicando entre ellos y con el daemon de Docker en su propia interfaz de red virtual, en vez de molestar tus propias interfaces de red. Entonces, por tanto, proporciona DHCP automático. ¿Qué significa eso? Que cada contenedor que crees, como vimos antes con el de Python, se le va a dar una IP propia. Va a copiar el resolve.conf, que son los DNS, y los hosts en cada contenedor. Entonces va a copiar esos dos archivos y los va a meter en cada contenedor para que pueda leer la información de red de nuestro sistema operativo. Y eso, el nombre predeterminado de la interfaz es Docker 0. Pero podemos tener más. Podemos crear nuestros propios bridges con Docker Network Create. Entonces podríamos tener, por ejemplo, BR1, que sería otra interfaz virtual de red, o BR2. Y por ejemplo tenemos, yo qué sé, aquí tenemos nuestra imagen de Python que creamos antes con la base de datos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un proxy corriendo aparte, ¿sabes? Entonces, estos dos estarían separados, porque estarían en su propio bridge. Igualmente pueden estar en varios, o sea, podrían seguir estando estos tres en el predeterminado de Docker 0. Entonces podrían tener su propia dirección IP en la principal de Docker y después sus propias IPs en los diferentes bridges. ¿Qué ventajas nos da crear nuestro propio bridge? Que nos da DNS automático. Entonces, si por ejemplo tenemos nuestra base de datos y el nombre del contenedor de esta base de datos es bd, si yo hago ping bd, ya me va a comunicar directamente con la base de datos. En cambio, en esta interfaz en Docker 0 no hay DNS automático. Entonces tendrías que buscar cuál es la IP del contenedor, que además puede cambiar entre reusos, y poner esa IP si quieres comunicarte con el contenedor. Entonces, lo bueno que nos da el crear nuestros propios bridges es que van a tener DNS automático. Entonces, simplemente comunicarnos con el nombre siempre va a ser mucho más fácil que con la dirección IP, porque a los humanos se nos da mejor recordar palabras que recordar números. Y eso, se crea una interfaz nueva por cada bridge que creemos. Vale, sí. A la hora de exponer, porque claro, nuestro contenedor está en su propia interfaz. Pero imagínate que nosotros queremos, nuestra aplicación es un servidor web
Entonces, claro, el puerto 80 de nuestro servidor web, de alguna manera alguien se tiene que conectar. Si alguien se intentara conectar a nuestra máquina, a nuestro servidor, al puerto 80 no va a haber nada. ¿Por qué? Porque este puerto 80 está en el propio contenedor. Entonces tendríamos que vincular el puerto 80 del contenedor a un puerto 80 de, por ejemplo, la interfaz de Ethernet que tengamos. Y también se puede especificar la IP del host a la hora de publicar el puerto. Por ejemplo, si solo queremos que escuche en localhost, pues le ponemos 127.0.0.1, 2.80, pero por defecto va a ser todas. Que de hecho esto fue bastante polémico, creo que de hecho sigue siendo algo polémico, que es el hecho de que si tú vinculas un puerto a tu máquina, se va a saltar las reglas del firewall, porque Docker va a poner que ese puerto, si tú por ejemplo tienes bloqueado el puerto 80 en tu servidor y vinculas un puerto 80 de un contenedor a tu interfaz, Docker lo que va a hacer es anular esta regla del firewall, básicamente. Entonces ahora tu puerto 80 sí que se puede escuchar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si tú quieres que tu puerto no salte las reglas del firewall, vas a tener que tener cuidado. No pasa siempre, depende del firewall y tal, pero sí que fue polémico y yo lo menciono porque me parece importante. Y lo mismo que antes, ls ver los volúmenes, prune borrar redes, prune borrar redes no vinculadas a nada, borrar una red y dar información de una red. Vale, siguiente driver, host. Usan el mismo espacio de red que el host. Entonces, en vez de meterlo en una red virtual, el contenedor ahora está en alguna de nuestras interfaces de nuestro sistema. Entonces, eso te quita aislamiento, porque al final no estás aislando tu contenedor de todo lo demás que tengas en tu sistema operativo. Pero sí que puede ser útil en algunas situaciones, como por ejemplo, que va a tener la misma IP que el host, va a tener los mismos puertos disponibles, entonces no tienes que hacer mapeo de puertos ni asignación. Si tú abres el puerto 80 en el contenedor, se va a abrir en tu máquina. Bueno, no. No, si son los mismos puertos disponibles, claro, no se publican al menos que los expongas en el contenedor. Y no requiere NAT, porque claro, si tú quieres comunicar tu contenedor con el exterior, tiene que primero pasar por la tabla NAT de tu sistema operativo para cambiar la IP y después salir. Entonces, si le pones driver host, no pasa por esa etapa de NAT. Vale. Después está el overlay, que es el tercero, que no lo vamos a ver en detalle, pero básicamente nos permite crear una red entre varios daemons, porque podemos tener varios daemons de Docker en varias máquinas y que se comuniquen entre ellos. Entonces se usa principalmente en Docker Swarm, que el concepto es eso, es tener varias máquinas con daemons de Docker diferentes y que se comuniquen entre ellos. Y por último, puedes no tener red. Si no quieres que tu contenedor tenga red, pues no tiene red. Y de hecho se usa. No me acuerdo ahora mismo el nombre, pero hay un proyecto que básicamente es para testear malware en tu PC y básicamente lo que hace es un contenedor que no está comunicado con el exterior con ninguna red de ninguna manera. Entonces tú puedes probar ese malware, ese virus en tu PC aislado de todo lo demás. Entonces, la verdad, tiene sus usos y está bastante bien. Y después, esto no es un concepto directamente de Docker, pero que sí que se usa, que son los proxies inversos. Entonces, básicamente lo que nos permiten los proxies inversos, porque un proxy tal y como funciona es que tú estás en un recurso privado que sería el PC de tu casa, te comunicas con un servidor proxy y ese proxy se comunica con un recurso público que está en la nube. Pues un proxy inverso es al revés. Tú tienes alguien que está en Internet, alguien de Internet, se comunica con un proxy inverso y ese se comunica con un recurso privado de tu PC. Entonces esto se usa bastante para estas situaciones de contenedores, porque así puedes tener un proxy que actúa como de puerta a toda tu lista de contenedores. Entonces el proxy es quien va redireccionando a la gente que se conecta a tu servidor a los diferentes contenedores. Entonces, no me voy a poner a explicar en detalles cómo montarlos, pero se suelen usar bastante. Y aquí tenemos nuestro diagrama de Docker de antes, pero con todo lo nuevo que son los Dockerfiles, los registros, las redes y los volúmenes.
Vale. ¿Hasta aquí alguna duda? Una cosita sobre lo que dijiste del firewall, que, o sea, cuando el problema de que te quede expuesto lo vinculas a localhost en vez de a Ethernet. Claro, sí es lo que decía antes. Puedes vincular, por defecto lo vincula al 000, que es todo, pero lo puedes vincular al localhost simplemente. Entonces solo podrías comunicarlo en tu máquina. Con respecto ao que comentabas de tipos de red e tal, eu añadiría que podes añadir bueno, creo que calquera tipo deses da red. Si añades o flag de internal network, faz que, por ejemplo... Sí, eso lo voy a mencionar después. Sí, para Compose. Sí, sí, eso viene ahora. Vale. Por si acaso. Sí, sí, viene ahora, viene ahora. Vale, ahora vamos a hablar de Docker Compose, porque claro, está muy bien tener contenedores y tal, pero nuestro contenedor no va a ser siempre, o sea, vamos a modificar cosas de nuestro contenedor, vamos a dar parámetros. Vale, entonces, ventajas de esto. Nos permite escribir aplicaciones multicontenedor, porque claro, nosotros podemos tener nuestra aplicación, pero que nuestra aplicación necesite una base de datos. Y que nuestra aplicación tenga también un backend y un frontend. Entonces, tener varios contenedores y tal, está bien meterlos ahí, esas cajitas, cada cajita las metes en otra cajita grande. Entonces es como ir metiendo cosas dentro de varias cajas. Eso es un stack. Funciona todo con el prefijo Docker Compose, entonces muchas de las cosas de antes, muchos de los comandos de antes, prefijados por Docker Compose. Y con eso te permite manejar todo un stack de contenedores. Cosa importante a mencionar, si lo estáis probando y tal, si hay dos versiones de Docker Compose, que una se ejecuta con Docker-Compose y otra que es Docker-Compose. La que es Docker-Compose está anticuada y técnicamente deprecada, entonces cuidado con eso. Eso significa que no habéis instalado la versión de Compose que la que hay que instalar es el plugin. Pero si lo hacéis con un espacio y os funciona, entonces lo tenéis bien. Y todo el stack se escribe en un archivo que es el compose-yaml o docker compose-yaml. ¿Qué es YAML? Es un lenguaje de serialización de datos inspirado en XML, Python y Perl. Por tanto, es inventado, igual que Python. Hay gente que no le gusta mucho. Usa espacios para inventar. Y esto es, por ejemplo, un ejemplo de YAML de charla de Docker. Tenemos aquí nuestros clave-valor, entonces esto sería el nombre de la clave y gpool sería el valor, entonces la asociación es gpool, la charla es de Docker y el autor es Samuel. Podemos tener también listas, entonces por ejemplo esto sería, el guión sería todas las etapas de la charla, entonces tenemos la introducción, la instalación, y podemos tener después eso, sublistas, pues los conceptos serían imágenes, contenedores, la fecha y y si ha acabado o no, que en este caso no ha acabado porque estoy hablando. Pueden ser varios valores, eso, valores numéricos, strings, booleanos, Vale. Y esto sería un ejemplo de un Docker Compose. No os asustéis, lo voy a ir explicando paso a paso, así que, vale, empezando desde arriba. Lo primero es definir nuestros servicios, que correspondería con nuestros contenedores. En este caso, el primero lo vamos a llamar el servicio PGSQL, que es PostgreSQL, es una abreviación, que va a ser nuestro contenedor de la base de datos. Lo primero es decirle el nombre del contenedor, que en nuestro caso le vamos a poner db, base de datos, y la imagen que va a ser la versión 17 de Postgres. Como veis, 2.17 para especificar la versión. Después, mapeado de puertos, el puerto 5432 del contenedor corresponde con el 5432 de nuestra máquina, por si alguien se quisiera conectar a nuestra base de datos. Volúmenes, pues tenemos un volumen que se llama db/data, que corresponde con, pues eso, lo que sería el path, la ruta, donde están los archivos de la base de datos. Esto en este caso sería un volumen manejado por Docker, porque le hemos puesto un nombre directamente. Si le pusiéramos una ruta en plan .barra eso sería un bind mount. Estaríamos vinculando un directorio con ese otro directorio de contenedor. Después las variables de entorno. ¿Hay alguien aquí que no sabe lo que es una variable de entorno? ¿Sabéis todos lo que es una variable de entorno? Por si acaso. Vale.
pues variables de entorno, el usuario, la contraseña, que es muy segura, y el nombre de la base de datos. Y por último tenemos el volumen que tenemos que declarar, porque si no pusiéramos esta parte de aquí, Docker nos daría un error porque diría, aquí estás diciendo que esto tiene que ser el volumen de dbData, pero yo no conozco a ningún dbData, ese yo no sé quién es. Entonces aquí le decimos que cree un volumen nuevo que se llama db/data. Vale. Vale. Asumiendo que esto es el mismo archivo, vale, es que si lo ponía todo en un mismo archivo no me funcionaba bien. Entonces lo he separado en... o sea, si lo ponía todo en una misma tal no me funcionaba bien, pero asumís que es el mismo archivo. Vale. Nuestro segundo servicio sería el servicio admin, que sería nuestro panel de control de la base de datos. Nombre, imagen y restart, que esto básicamente es un parámetro que le dice al contenedor, vale, si el contenedor se muere, ¿qué hago? Entonces, eso lo que va a hacer es que lo va a reiniciar constantemente. Entonces va a estar todo el rato reiniciando el contenedor a ver si le da por funcionar. Y estamos diciendo que el puerto 5000 del contenedor corresponda al puerto 80 de nuestro ordenador. Volúmenes, admin data, declarado ahí abajo, porque si no Docker nos va a decir quién es este, y variables de entorno. Normalmente cuando haces una cosa así, como usar una imagen de estas, te va a poner en plan, para que funcione bien el contenedor tienes que declarar estas variables o tener un archivo de configuración donde esté todo esto declarado, si no el contenedor va a entrar en un bucle de no sé cuál es esta información, fallo, vuelvo a reiniciarme, fallo, vuelvo a reiniciarme. Entonces normalmente también te lo van a poner los logs, pero esto son cosas que la propia aplicación te va a decir, vale, define esto antes de poner a funcionar el contenedor. Y el volumen. Vale, y por último, nuestro último servicio, que sería el proxy inverso, que en este caso vamos a usar Nginx Proxy Manager, última versión, y ahora el restart le vamos a poner que se reinicie siempre, salvo que nosotros lo paremos específicamente. Puertos, le vamos a asignar el puerto 80 y el puerto... Vale, perdón, los dije al revés antes. El de la izquierda sería el puerto de nuestro PC y el de la derecha sería el puerto del contenedor, que ahí me equivoqué yo. Entonces el puerto 8000 de nuestro PC sería el 81 de Nginx, que es el del... ¿cómo se dice? El panel de administración, y el 80 sería el propio servidor web. Y después los volúmenes, como podéis ver, ahora aquí esto es un punto barra. Entonces esto ya no es un volumen, esto es un bind mount. Estamos diciendo que el root donde hayamos puesto nuestro archivo compose, que puede ser, por ejemplo, barra contenedores, pues en barra contenedores barra ejemplo, hemos puesto ahí nuestro compose.yaml, y pues ahora, dentro de esa carpeta, la subcarpeta data corresponderá con la carpeta data del contenedor y la let's encrypt corresponderá con la let's encrypt del contenedor. Entonces nosotros podríamos acceder a esos datos directamente, con matices que veremos ahora. Vale. Dependencias. Con dependson podemos decirle que un servicio dependa de otro. Entonces, claro, nosotros tenemos nuestro panel de administración de la base de datos, pero no nos sirve de nada tener un panel de administración de la base de datos si la base de datos está muerta. Entonces, esto lo que nos dice es que el panel de administración no se va a iniciar salvo que esté en la base de datos funcionando. Y con condiciones, que en este caso podría ser service healthy. ¿Qué es esto de las condiciones? Pues hay varias. Principalmente tenemos service started, que es que el contenedor se haya iniciado, service healthy, que es que esté el contenedor saludable, y hay unas cuantas más. ¿Qué significa que esté un contenedor saludable? Pues hay una instrucción de los Dockerfiles que es el health check, que el health check básicamente es un comando que se va a ejecutar cada X tiempo según tú le pongas, que si el resultado de ese comando es positivo, el contenedor está bien, y si no, está mal. Entonces un contenedor puede estar funcionando, o sea, puede estar iniciado y ejecutándose, pero puede estar insalubre, puede estar en un estado malo de salud. Eso puede ser, por ejemplo, en una base de datos hacer una comprobación de integridad. Entonces tienes un comando de comprobación de integridad que se ejecuta cada cierto tiempo y te va a decir si el servicio está saludable o no. Entonces, si no está saludable, en este caso el panel de administración no se ejecutaría.
Vale. Como decía antes, el health check. Nos permite establecer si un contenedor está funcionando correctamente. Esto se puede poner tanto en el archivo compose como en el Dockerfile si estamos definiendo nuestro contenedor. Y aquí en este caso es este comando pg_ready, que lo único que voy a decir es si la base de datos está funcionando, porque claro, nosotros ponemos a funcionar nuestro proceso de la base de datos, pero primero tiene que hacer comprobaciones y tal, entonces le va a llevar unos cuantos segunditos ponerse a funcionar. Entonces esto simplemente nos va a decir si la base de datos está preparada para este usuario. Cada 15 segundos, el timeout es que cuánto espera si falla, cuántas veces lo va a reintentar y cuánto va a tardar en empezar a hacer el health check. Bueno, vale, lo había puesto. Vale. Siguiente usuario. ¿Quién es el dueño del contenedor? Porque claro, como hemos dicho antes, si no le pones al usuario que sea del grupo Docker, todos los comandos se van a ejecutar, se tienen que ejecutar con sudo. ¿Qué significa eso? Que realmente todos los datos que se creen del contenedor van a pertenecer al usuario root, que es el superusuario de los sistemas Linux. Entonces, claro, si por ejemplo especificamos un bind mount, el punto /data, esa carpeta va a pertenecer a root. Entonces, si quisiéramos modificarlo, pues igual tendríamos un pequeño problema porque tendríamos que hacerlo con sudo porque pertenece al superusuario. Entonces, estableciendo esto, lo que le decimos es que el contenedor pertenezca a ese usuario. Y con los parámetros con los comandos id-u y id-g podéis ver tanto el id de usuario como el de grupo. Vale, redes. También podemos usar las redes de Docker para juntar nuestros servicios. Entonces, por ejemplo, podemos tener una red que creamos en este caso una red bridge que se llame proxy, ¿vale? Y le decimos que el panel de control esté en esa red proxy. Y el proxy inverso también tiene que estar en esa red proxy, con los puertos mapeados como vimos antes. Bueno, en este caso es una red interna, perdón. Esto sería una red que pertenece solo al stack, que es lo que mencionaba antes Martín. Nosotros podríamos crear nuestra propia red bridge para comunicar entre varios stacks. Entonces, si por ejemplo tenemos varios stacks diferentes y queremos comunicarlos todos con una red, tendríamos que hacer nuestro propio Docker Network Create, crear la red y asignarla. Pero en este caso sería una red interna. Eso significa que el tiempo de vida de esa red es el del stack. Si el stack se va, la red se va. Entonces, en este caso es una red interna para este stack. Vale. Otra cosa importante a mencionar, que a veces suele dar problemas, es que las redes de en los bridges que especificamos nosotros, los nombres de DNS son el nombre del contenedor, no el nombre del servicio, porque como vimos antes había el nombre del servicio y después el container name. El DNS funciona con container name, no con el nombre del servicio, que pueden ser diferentes. Y eso, si queremos tener el proxy y la base de datos en stacks diferentes, pues tenemos que hacer nuestra propia red externa y después ponerle el parámetro external-true. Y con Docker Compose Out podemos iniciar nuestro stack, que sería lo mismo que hacer un Docker Run, pero con Compose. ¿Por qué es Docker Compose Up y no Docker Compose Run? No lo sé, pero es Docker Compose Up. Parámetros, los mismos. Si ejecutamos -d, se va a ejecutar en segundo plano. Y con -f le podemos decir que use un archivo específico .yaml. Si no, por defecto va a buscar el compose.yaml, dockercompose.yaml y similares. Docker Compose Down, para tirar abajo el stack. Importante, esto se va a cargar todo lo que pertenezca al lifetime del stack. Contenedores, redes internas y creo que volúmenes anónimos también. Pero si queremos cargarnos también todos los otros volúmenes que se hayan creado, tienes que usar -v. Y obviamente esto las redes externas no se las carga porque esas las hemos creado nosotros. Vale, y todos los comandos que vimos antes se pueden usar también a nivel de stack. Entonces, el docker inspect podemos hacer docker compose inspect. El docker logs podemos hacer docker compose logs. Entonces eso nos va a mostrar los logs de todos los contenedores que pertenezcan al stack todos juntos. Vale, y ya para acabar, y después os enseño un pequeñito ejemplo, que son proyectos que puede ser interesante que metáis en Docker. Antes de nada sí que quiero mencionaros que hay uno en específico que no está en esta lista, que es Portainer, que funciona también de administrador de Docker. Entonces, Portainer lo que os permite es manejar Docker con una interfaz gráfica en una página web. Entonces,
está bastante bien. Y si no, también tenéis LazyDocker, que es un programa de Terminal User Interface, que es para manejar Docker, también con una especie de medio pseudo-interfaz. Entonces, proyectos interesantes. El primero que vimos en el Nginx Proxy Manager, que es el proxy inverso que usamos en el ejemplo. Pi-hole, esto es un DNS y bloqueador de anuncios, y bueno, tiene más funcionalidades que yo, por ejemplo, tengo en mi casa y está bastante bien, os lo recomiendo, porque os va a bloquear anuncios y aparte os puede dar vuestro propio DNS interno. Syncing, que sirve para sincronizar archivos entre varios dispositivos. Home Assistant, que de hecho hubo una charla de esto, la anterior charla que hubo fue de esto, de Home Assistant, que sirve para domótica en tu casa. Jellyfin, que es un servidor multimedia para vídeos, audio, etc. Image, que es un Google Fotos, pero en tu propio servidor. Entonces, si estáis hasta las narices de los 15 gigas que os da Google Fotos y queréis más, consideradlo. Nextcloud, que es una suite de Office toda junta, tiene muchas cosas todas metidas en una misma aplicación, que de hecho creo que hubo charla de esto hace 2 años o 3, no me acuerdo. Y después Grafana, que es para ver métricas. Entonces sirve para tener ahí tus dashboards donde puedes ver métricas de contenedores y de varias cosas. Que realmente daría para una charla propia. Todo Grafana daría para su propia charla, la verdad. Pero realmente cualquier cosa que os podáis imaginar, cualquier aplicación que podáis ejecutar, se puede transformar a un contenedor de Docker. Entonces, si hay alguna aplicación que uséis y os gustaría aislarla un poco y que no esté tantos problemas, considerad hacer un Dockerfile de eso, publicarlo y así otra gente lo puede usar. Vale, antes de eso, os voy a enseñar el ejemplo. Entonces os voy a enseñar un pequeñito ejemplo. Déjame mirar aquí. Ya sé que no se ve nada, ¿eh? No enseñes ningún token secreto ni nada. Por eso estoy mirando un momento. Vale. Dadme un momento solo. Estoy mirando aquí cuáles puedo... Vale. Esto también me vale. Mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, podéis preguntar y os voy respondiendo mientras miro esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no os quedara del todo claro sobre la explicación? Vale. Esto lo voy a quitar. Esto está bien así. Esto está bien así. Vale. Vale, entonces, primer ejemplo, el Nginx. Entonces, este es un ejemplo real que tengo yo corriendo en mi servidor. Esto sería un proxy inverso. Como podéis ver, es bastante parecido al ejemplo que enseñamos. Los puertos que están mapeados, en este caso sería el 443, que es el de HTTPS, que es la versión segura. Y después tenemos varios bindbounds, que sería para todos los datos que usa el proxy inverso. Y está en su propia red, que es la red externa proxy, que como podéis ver, external true, eso es porque es una red que he creado yo para el proxy. ¿Por qué me puede venir bien tener esa red de proxy? Porque así puedo hacer que todos los otros contenedores que cree en mi servidor, en otros stacks diferentes, se comuniquen con esa red, entonces pueden acceder al proxy inverso y el proxy inverso puede acceder a ellos. Después, File Browser, que es una... ¿No se ve ahí? No ha cambiado, no sé por qué, espérate. Ahora sí, vale. File Browser, que es como una especie de Google Drive, pero self-hosteado. Entonces, lo mismo, le estamos especificando los bind mounts, las variables de entorno, que en este caso esto correspondería con los user IDs, entonces es otra forma de hacerlo. Tú le pones que las variables de entorno de PUID y PGID sean tus IDs de usuario, entonces así las carpetas que crees serán tuyas.
le ponemos que se reinicie siempre, salvo que lo paremos específicamente, y en la red del proxy. Y después Syncing, que ya es el último, que voy a enseñar, que sería nombre del contenedor, bueno, eso, Syncing, la imagen. Como podéis ver, no en todos los casos se hace lo de poner todo en un mismo nombre, entonces en este caso tenemos Syncing/Syncing, red, la del proxy, los volúmenes y los puertos que hemos mapeado, que en este caso serían los que usa Syncing. Si no le ponemos nada aquí, esto está publicado en 000, entonces está escuchando en todas las interfaces de red de mi sistema. Si yo le pusiera localhost 2 puntos, entonces solo podría acceder desde el propio sistema, desde el localhost. Vale. Y ya para acabar, bueno, estos son algunos de los artículos de los que recogí información sobre toda la parte de historia de Docker. Aquí toda la documentación desde la que saqué los comandos, los parámetros, todo lo demás. Todos los iconos de esta presentación están sacados de GitHub, de SVG Repo y de Wikimedia. Y la presentación se hizo con Obsidian, con el plugin Advanced Slides, y los diagramas que visteis antes de Docker con Excalidraw y Mermaid.js. Y eso, muchas gracias por venir. Si tenéis cualquier duda, ahora mismo podéis preguntarlo. Cualquier duda que os haya quedado sobre servicios que queráis montar en Docker o algún concepto que nos haya quedado del todo claro. ¿Alguna duda? Bueno, pues entonces hasta ahí.